pasa en el intestino. Ustedes saben que el intestino delgado, en la parte anterior del intestino delgado, es la parte más importante del individuo. ¿Por qué? Porque ahí existe absorción de nutrientes, las proteínas, ¿no es cierto? Y ahí cerquito nomás está, junto está el páncreas. Entonces, ustedes saben también que para los nutrientes tienen su lugar, por ejemplo, las proteínas en el duodeno, duodeno y ayuno, a nivel de lo que es ahí hay producción de moco, porque las células caliciformes son las que producen moco y las células caliciformes son las que de alguna forma producen, ayudan a la absorción al desdoblamiento de las proteínas, en este caso para luego continuar su avance hasta el intestino, la parte del ilium, y a nivel de ilium está toda la placa de Peyer, el sistema inmune del individuo. Luego de ahí pasa al intestino grueso, y en el intestino grueso hay la absorción de los electrolitos, ¿no? Entonces, cada uno tiene su función. Lo mismo también en la parte anterior del intestino delgado, cuando hablamos de, sobre todo en la parte del duodeno, ahí también existe lo que es ahí por ahí van las grasas, ¿no? Y es una forma donde ahí tiene contacto con quién, con el hígado, ¿no? Ahí a nivel portal, ¿no? Ahí es la absorción a nivel portal para luego irse para la distribución de todo lo que es el organismo del individuo. Pero, ¿quién hace todo eso? Las placas de Peyer, ¿no? Entonces, fisiológicamente las placas de Peyer son las que producen el moco, y es lo que hace para la absorción de los nutrientes, sobre todo a nivel de las proteínas, ¿no? Entonces, cuando este parásito, si el parásito Giardia que estamos viendo se asienta ahí en la mucosa, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, ahí es donde se va a introducir dentro del epitelio intestinal, y ahí va a producir la alteración porque se va a dividir, ¿no? El quiste llegó y se transformó en trofozoito, y ahí donde ese trofozoito se va a producir por división binaria, que ya ustedes lo saben, y cada uno de esos trofozoitos se van a ir dividiendo en dos y en dos y en dos, se van a ir multiplicando y van a asentarse esa parte del epitelio intestinal. Como ellos se absorben, ellos se alimentan de sangre, entonces, ¿qué es lo que hacen? Muerden el epitelio intestinal para sacar sangre. Y como ese epitelio intestinal está produciendo moco, entonces, al romperse el epitelio intestinal ya no va a producir moco, más bien va a salir sangre. Entonces el individuo va a empezar a defecar sangre. Y si va a eliminar sangre, entonces ese individuo se va a desnutrir, se va a poner delgado. En el caso de los ganados, no va a haber producción de leche, por ejemplo, de carne, porque se va a disminuir. Pero no hablamos que el Giardia lamblia tiene un hospedero. ¿Quién es el hospedero del Giardia lamblia? ¿Quiénes son los hospederos de Giardia? El humano, ¿Quién el más? cerdo es una El cerdo. Entonces, en todo lugar donde haya cerdo, siempre hay que tener cuidado. Por eso, nosotros como médicos veterinarios, que nosotros manipulamos a los animales, tenemos que tener bastante cuidado al momento de manipular, de preferencia aquellos que ya conocemos sus hospederos. ¿Por qué? Porque si nosotros cogemos a esos animales y luego de ahí se nos ocurre comer un caramelito, una fruta, y solamente le pasamos la mano y ahí nomás comemos, entonces van a haber problemas podría ingresar a través de esa fruta o de ese alimento el quiste. Y ojo, los rizópodos tienen trofozoito y quiste. Los flagelados tienen trofozoito y quiste. Excepcionalmente, el tricomona no tiene quiste, tiene trofozoito. Aquí ustedes están viendo que hablamos de tricomona vaginalis, está hablando de los humanos. Pero nosotros, nuestra carrera, nuestra función como médicos veterinarios, tenemos que hablar de dos. Uno que es el tricomona columbae o tricomona gallinae, que es de las aves, y el otro que es el tritricomona foetus.
de los ganados. Entonces, cuando ustedes se les haga la pregunta, no me van a contestar como Tricomona vaginalis, porque es de humanos. Nosotros tenemos que hablar o me tienen que responder en base a Tricomona columbae o Tricomona gallinae, que es lo mismo, y Tricomona coetus. ¿Ya? Ojo lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, no, porque les paso las diapositivas y ahí dice, bueno, ahí dice yo voy a dar examen. No, por eso es que yo casi no doy las diapositivas, porque lo que yo explico no está en la diapositiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes anotando, por favor, ya, por si acaso. No es vaginálisis de humanos. Que la forma como se contamina es lo mismo también que en el caso del Tricomona foetus, claro, a través del contacto directo, a través del contacto sexual, ¿cierto? En el caso de Tricomona. Y en el caso de Tricomona columbae es a través de la vía oral. En este caso, la paloma contamina al pichón, ¿no? Porque la paloma le da alimento al pichón directamente del pico al pico del polluelo, ¿cierto? Pero también hablamos de los ciliados. Dentro de los ciliados tenemos al Balantidium coli. También el Balantidium coli tiene su hospedero. ¿Alguien me puede decir quién es el hospedero del Balantidium? Es el cerdo, mono y rata, doctora. Ya, ¿quién habló? Victoria Nancy. Victoria Nancy. Ya, entonces ustedes ahí con sus hojas, ahí mismo nomás, porque como les hojita al costadito han puesto, de ahí nomás contestan. Van ganando su punto. Ya, entonces cuando hablamos nosotros del Balantidium coli, tiene la misma acción. También es una forma que ingresa vía oral. Pero ¿dónde se localiza el Balantidium coli? A ver, ¿alguien? El intestino grueso. En el intestino grueso. Ya, pero dos me han contestado. ¿Quiénes son? Victoria Nancy. ¿Y quién más? Chávez Gómez, Sara. Sara, doctora. Sara, ok. Sara Gómez. Sara Chávez Gómez. Ya. Ya, entonces así me van a decir porque como contestan así en grupo, yo no sé, ya. Entonces el Balantidium ingresa también vía oral, también con los alimentos contaminados, incluso con el agua. Por ejemplo, las amebas también ingresan con el agua, ¿no? Aguas de dudosa procedencia, aguas donde hay regadíos, aguas de riachuelos o aguas donde se depositan las aguas hervidas. Ustedes saben que en las aguas hervidas, ¿no? De desagüe sobre todo, son aguas hervidas, entonces ellas llevan no solamente lo que estamos indicando, llevan de todo virus, incluso nemátodos, ¿no? Eh, eh, Incluso hasta ácaros están llevando. Es más, cuando se ha hecho un estudio en las lechugas de aquí de los mercados, hemos encontrado hasta ácaros, hemos encontrado. ¿Por qué? Porque los perros, ustedes saben que en la venta en el suelo, los perros se paran rascando, entonces ahí se echan las pulgas, hemos encontrado hasta huevos de ácaros en lechugas, ¿no? Entonces es realmente que cuando uno lo ve ya no quiere comer ese tipo, ¿no? Por eso, bueno, se desinfecta, ya ustedes saben cómo.